Hermanos, bienvenidos a este encuentro zonal, Avivando el Fuego. Qué alegría volvernos a encontrar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor, que has dado la vida por cada uno de nosotros, porque tú, Señor, ni siquiera retuviste la vida para ti, sino que la ofreciste por todos nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Bendito seas y alabado seas. Y te suplicamos que nos regales una unción renovada, abundante y refrescante de tu Espíritu Santo. Que nos des una oración nueva, agradable a ti, al Padre. Ven, Divino Espíritu, llénanos con tu presencia, llénanos con tu gracia, porque con tu gracia nos basta para alabar y bendecir al Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, porque Jesús es nuestro único pastor y ese pastor nos conduce hacia ti, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por Cristo, que vive y reina en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy es Jesús, el buen pastor. Y tiene como objetivo profundizar en una de las páginas más bellas de los evangelios, donde nos presentan a Jesús como buen pastor y a nosotros como oveja de su rebaño. Este tema lo vamos a reflexionar en dos partes. La primera parte la vamos a ver de Juan 10, del 1 al 10, y la segunda parte la vamos a mirar de Juan 10, del 11 al 18. Jesús propone a un grupo de fariseos un relato metafórico en el que critica con dureza a los dirigentes religiosos de Israel. Escuchemos con atención del Evangelio de San Juan. Entonces Jesús dijo: les aseguro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, él la saca del redil. Y cuando ya han salido todas, camina delante de ella y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Jesús volvió a decirle: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pasto. El ladrón viene solamente para robar, matar, destruir. Pero no ha venido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Palabra de Dios. Jesús entonces propone este relato metafórico. ¿Pero qué es una metáfora?
Una metáfora es una figura literaria que consiste en describir una palabra a través de su semejanza con otra palabra. Por ejemplo, vemos aquí este cuadro donde el Señor está comparando a la mujer con el sol. ¿Y cuáles son las características del sol? El sol da vida, el sol calienta, el sol da vitamina, el sol es irradiante, el sol es penetrante. Entonces, él está comparándola a ella con el sol. La metáfora que se utiliza en este texto que acabamos de proclamar se llama alegoría y es muy diferente a una parábola, porque la parábola también está haciendo comparaciones, pero la parábola es una narración donde todos los elementos están en función de una enseñanza, mientras que la alegoría es cuando cada elemento tiene características particulares y tienen su propia enseñanza. Por eso vamos a ver cada elemento y le vamos a ver las características a esos elementos, porque es una alegoría. Miremos un poco el contexto de la escena. La escena está tomada de la vida pastoril. El rebaño está recogido dentro de un aprisco, rodeado de un vallado o un pequeño muro, mientras que ahí está el que los cuida, el vigila, que permite el acceso, está ahí cuidando. Jesús centra precisamente su atención en esa puerta que el guarda vigila, que permite a las ovejas entrar y salir, que permite que las personas tengan acceso, puedan llegar hasta las ovejas. Si ustedes tienen el texto, se dan cuenta que nombra puerta 5 veces. Y cuando en un texto se repite una palabra muchas veces, es porque algo importante nos quiere decir. Jesús es la clave de este relato. Ahí en Juan 10:7 nos dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús nos muestra en este texto quiénes son los verdaderos pastores. Los verdaderos pastores son aquellos que entran por la puerta, que es Jesús, y siguen viviendo su evangelio. Pero además de seguir viviendo su evangelio, saben alimentar a la comunidad cristiana y saben alimentar la comunidad cristiana porque ellos escogen el alimento que han de comer sus ovejas, porque no le dan cualquier tipo de alimento. Pero también nos habla el texto de esos pastores extraños, de esos falsos pastores, de esos malos pastores, que son aquellos que no entran al redil por la puerta, sino saltando el muro, dejando a un lado a Jesús, e ignorando su causa y haciendo daño al pueblo cristiano. Miremos cuáles son las funciones de la puerta. Este texto que nosotros proclamamos tiene como de fondo lo que dice el Salmo 118:20, que dice así, aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. La puerta de Yahvé evoca que la puerta para entrar en la presencia del Padre es Jesús. La segunda función de la puerta es que solamente a través de Jesús, que es la puerta, se puede tener un acceso adecuado a las ovejas. Tercera función, por medio de Jesús, que es la puerta, las ovejas pueden entrar y salir del rebaño. Cuando ellas salen a esos espacios amplios de la vida representados en
las verdes praderas, en los pastos verdes. Cuarto, la puerta es por donde alguien tiene acceso a las ovejas. Quinto, la puerta es el acceso al mundo celeste. Nos dice Apocalipsis 4:1. Después miré, y he aquí que había una puerta en el cielo. La voz primera que yo había escuchado como una trompeta habló conmigo y dijo: levántate, ven, te mostraré lo que ha de suceder. El mundo terreno y el mundo celeste son dos campos diferentes que no tienen comunicación. Aunque por la puerta que es Jesús, es posible que tengan una comunicación entre ellos. Sexto, en Jesús, que es la puerta, es en quien tenemos salvación. Por eso ahí en Juan nos dice: yo soy la puerta, y que entra por mí será salvo. Jesús nos salva, y nos salva del pecado, nos salva de la muerte. Vivir como salvado tiene dos connotaciones: salvarnos del pecado y de la muerte, vivir en esa comunión permanente, constante con el Padre. Por eso las ovejas dice que entrarán, saldrán, encontrarán pasto. Y por último, tener a Jesús como pastor es muy importante porque Él es la puerta hacia el Padre. Vamos a mirar cuáles son las formas de entrar al redil. Hay dos formas de entrar al redil. Todo depende de lo que quiera hacer el pastor en el redil. Y es el que escala por otro lado. Si alguien se acerca al redil y no entra por la puerta, sino que salta por otra parte, es evidente que no es un pastor, que no es el pastor, sino que es un ladrón, que es un bandido, que es un salteador, que las ovejas no lo escuchan, que las ovejas no caminan con él. También se deja ver aquí la gravedad de la irresponsabilidad de los líderes religiosos frente a su rebaño. Esos líderes que abandonan a su rebaño, esos líderes que porque tienen una dificultad han tirado su rebaño y se van. No, un líder siempre está al frente de su rebaño. Y esos ladrones, esos bandidos, no vienen a cuidar el rebaño. Dice la palabra que ellos vienen a robar, a matar y a destruir. La segunda forma de entrar al rebaño es por la puerta. Las acciones que tiene un verdadero pastor son muy diferentes cuando se acercan al redil. Entrar por la puerta, entra el verdadero pastor. Jesús es el mediador. Por medio de Jesús, las ovejas tienen todo lo que necesitan porque Él las provee. En Jesús, el redil encuentra protección, encuentra seguridad. Es decir, en Jesús se encuentran salvación. Dice el texto, el verdadero pastor, que es Jesús, que es la puerta, llama a las ovejas por su nombre. Todo el que escucha la voz del Señor tiene vida. Nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso del 1 al 5. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. El que estaba en el principio con Dios, por medio de él
Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas no han podido apagarla. Todo el que escuche la voz, la palabra de Jesús, toda la creación fue hecho por la palabra que es Jesús, tiene vida, tiene luz, es luz. Pero también dice que el verdadero pastor saca las ovejas afuera. Es decir, esto tiene una connotación de libertad. La puerta que es Jesús permanece abierta y las ovejas van y vienen, no son prisioneras. El buen pastor las saca afuera y entre esa libertad y esa vida se está entretejiendo una relación estrecha entre el pastor y la oveja. Cuando ella las saca afuera, ella las reúne, se pone en la cabeza y camina delante de ellas y ellas lo siguen. Pero también dice que las conduce a verdaderos pastos. En el versículo 9 dice, serán como una oveja que entra y salen y encuentran pastos. ¿Qué significa el pasto? El versículo 10 entonces nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El pasto es vida en abundancia, es vida plena, es vida eterna que comienza aquí en la tierra, pero que tiene su plenitud después de la muerte. Es decir, que la muerte es un paso para seguir viviendo. Con la muerte no se acaba nada. Con la muerte empezamos a vivir una vida plena, una vida eterna. Miramos ahora la segunda parte del texto que dice Juan 10, del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor. Y como las ovejas no son suyas, el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo atraerlas. Ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy la vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla, de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra de Dios. Jesús se presenta como el buen pastor. Él es el centro de nuestra vida. Él ilumina la vida de todos los que escuchan su voz, lo siguen. ¿Quién es el signo visible de Cristo, buen pastor? El signo visible
son nuestros pastores, puestos por Dios para regir nuestras almas en su iglesia hasta que Él vuelva, es decir, hasta la parucía. Son los señores obispos. Pero también hay otros pastores, los padres de familia, que tienen el rebaño, sus hijos, los maestros que tienen rebaño, sus alumnos, el departamento, el gobernador que tiene un rebaño, el pueblo vallenato, en el municipio el alcalde que tiene un rebaño, en tu empresa ahí donde laboras, tu jefe que tiene un rebaño. El primer pastor, el vicario de Cristo, es el Papa. El primer Papa fue San Pedro. ¿Dónde se cifra la autoridad de los pastores? Toda autoridad redentora de Cristo y de sus vicarios o pastores en la iglesia y en el mundo se cifra en hacer visible la amorosa paternidad de Dios sobre nosotros, sus ovejas. Ser pastoreado por el buen pastor. Todas las personas que desean avanzar en la vida, alcanzar metas, deben de tener un pastor, deben de tener un mentor, un acompañante, un director espiritual que les guíe por este camino. Miremos un poco en el texto que proclamamos, en este segundo texto, los personajes. En este texto tenemos 5 personajes. Nos habla de Jesús, que es el buen pastor. Nos habla del asalariado, que no cuida las ovejas sino por la paga. Las ovejas, que somos nosotros. El lobo, el enemigo que viene a hacer daño, a destruir, a matar. Está el Padre, que aspira que tenga un solo rebaño. El asalariado es el empleado, quien por no ser dueño del rebaño, no tener sentido de pertenencia, comete los siguientes descuidos. Abandona las ovejas y huye cuando viene el lobo, porque él valora más su vida que la vida de las ovejas. Y además, él valora las ovejas por la paga. No le interesan las ovejas. Segundo, ve los riesgos y el peligro, así que busca alejarse. Ve desde lejos que el lobo hace estrago y que dispersa a las ovejas, pero no hace absolutamente nada para evitarlo. Busca culpable ante los fracasos y permite que otros se aprovechen del rebaño que él cuida. El asalariado cuida su zona de confort y él desde allí observa los estragos que hacen en el rebaño. Él no hace absolutamente nada. Está cuidando su zona de confort, está cuidando su vida. Y nosotros podemos ver que los empleados en general no tienen sentido de pertenencia a la empresa donde están laborando. No les importa la empresa. Por eso despilfarran los elementos de la empresa, no cuidan la papelería, todo lo malgastan. A veces uno llama a una empresa y uno llama y marca infinidades de veces y resulta que no contesta y no contesta por eso como está la imagen. Tienen el teléfono descolgado, están oyendo música, están muy relajados, están carcajeándose con sus amigos, no están cumpliendo con sus funciones. Entonces, si nosotros vemos en nuestras comunidades, las ovejas se van y al pastor no le interesa, el pastor es el coordinador de la comunidad, más bien dice, no, me quité un problema de encima. No le duelen las ovejas, no le duelen si las ovejas se están perdiendo en el mundo,
si se han enredado en algún matorral, es decir, en algún pecado, porque más bien se las quitaron de encima. Y estos empleados, estos asalariados, reciben un sueldo mensual, así su trabajo haya sido de mala calidad. Nosotros como padre de familia, ¿qué le vamos a presentar al Padre? ¿Qué le vamos a presentar al buen pastor de ese rebaño que Él nos ha confiado? ¿Será que ya nuestros hijos caminan por el camino del Señor o los hemos dejado? Estamos nosotros en el rebaño, pero ellos no. ¿Por dónde caminan ellos? ¿Ellos a quién siguen? Tú, con tus hermanos de comunidad. ¿Dónde están esos hermanos de comunidad que no entran al redil, que no van al redil? ¿Será que sí están escuchando la voz del pastor? El pastor bueno es bueno en todo lo que hace. Jesús se presenta como el pastor, con una cualidad valorativa, bueno, el pastor bueno, porque es que Él no es cualquier pastor, Él es el único pastor, es el mejor pastor, que cumple con ciertas características. La primera, da la vida por las ovejas. El dar la vida por las ovejas aparece en el texto 4 veces, indicando que el pastor da la vida por sus ovejas, está dispuesto a realizar lo que sea para que sus ovejas tengan el bienestar necesario, que caminen hacia su realización personal. Y ese buen pastor da la vida por las ovejas, dice, es que a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, y como yo la doy voluntariamente, yo la puedo recuperar. También una de las características es que conoce las ovejas. Jesús conoce las ovejas y por eso las llama por su nombre. Conocer en la Biblia significa esa relación íntima y estrecha con el pastor y la oveja. Como el Padre conoce al Hijo, así yo quiero que mis ovejas me conozcan a mí. Él conoce a sus ovejas y las ovejas que verdaderamente son de Él, lo conocen a Él. Tercero, tiene ovejas en otro redil. Jesús no está limitado a un solo rebaño. El Evangelio de San Juan, que proclamamos, fue escrito en Éfeso. En Éfeso habían 2 comunidades. Una comunidad que fundó Pablo, tenía pues todos los principios de Pablo, y la comunidad que fundó Juan. Y parece ser que había como una rencilla, como un malestar, como una rivalidad entre las 2 comunidades. Los coordinadores de las comunidades tuvieron pues que hacer un alto y decirle, no señor, las cosas no son así. Si aquellos son cristianos, nosotros somos cristianos. Si aquellos siguen a Jesús, nosotros seguimos a Jesús. Porque todos somos ovejas del rebaño de Jesús. Si nosotros somos ovejas del rebaño, aquellas ovejas también son el rebaño de Jesús. Hermanos, en el mundo hay 6 religiones, incluyendo la nuestra. Y hay miles, se dice que 34,000 denominaciones cristianas, entre estas la católica. Y hay divisiones
Por ejemplo, en la católica, que es la nuestra, tenemos divisiones por la espiritualidad y el movimiento. Entonces hay Legión de María, hay pequeñas comunidades, hay Renovación Católica Carismática, hay catecumenado, hay cursillos de cristiandad, hay infinidades. Pero el Señor un día quiere que haya unidad, un único rebaño con un único pastor. Aunque nosotros estemos divididos por espiritualidad, por movimiento, somos un solo rebaño. Somos la iglesia de Cristo. Y yo no sé por qué a veces hay tanta rivalidad entre nosotros, inclusive entre las mismas comunidades de la renovación, si somos un solo rebaño, el rebaño de la Renovación Católica Kairos de Valledupar. Jesús siempre está buscando la unidad de sus ovejas, de su rebaño. Y nosotros no somos los únicos salvos. También dentro de otras denominaciones, el Señor dará salvación. Cuarto, es el único pastor. Para tener unidad de criterio, unidad con las ovejas, se requiere un único pastor. Jesús es el puente, es el único pastor entre el Padre y las ovejas. El único. Es el único intercesor entre el Padre y las ovejas. El único. Quinto, busca la oveja perdida. Él nos cuidará, nos buscará en el momento que nos extravíe. Nos dice Mateo 18, 12, 13. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas, se extravía una de ellas? ¿Acaso no dejará las otras 99 en el redil para ir a buscar a la oveja extraviada? Así, si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Si tú eres un buen pastor, busca la oveja que se ha extraviado, que se ha perdido y que no viene al rebaño. ¿Qué debo hacer yo para ser oveja del rebaño de Jesús, el buen pastor? Cuando conocemos lo que Jesús está dispuesto a hacer por sus ovejas, también debemos de reflexionar que al hacer parte de su rebaño, debemos de cumplir algunas características que nos identifiquen como oveja. Vamos a ver entonces esas características que nos identifican como oveja. Primero, reconoce a su pastor y no sigue al asalariado. Conocer a Jesús y seguir sus directrices hace que se distinga del asalariado y que se distinga del lobo. Darse cuenta de que Jesús como su pastor nos conducirá a fortalecer esos criterios de acción que nosotros debemos de tener. Y así no ser inestable, estar de un lado para otro, cambiándonos de un lugar para otro, sino teniendo una sola directriz. Eso facilita llegar a las metas que nos hemos propuesto, llegar a las metas señaladas. Yo conozco aquí en la Renovación de Valledupar, un joven de FOPU que hace parte de la renovación, es de la Legión de María, es de la Congregación de la Virgen del Rosario. Bueno, fue catecúmeno, ya no está en el catecumenado. Es decir, es inestable. Aún no ha encontrado lo que anda buscando.
pero también conozco servidores en la renovación que no tienen un solo pastor, que cuando tienen una dificultad, tienen algo, llaman al padre Eider, llaman al padre Julián, llaman al padre Martín, se reúnen con su párroco, cuando cada persona tiene un enfoque diferente, una directriz diferente. Entonces, ¿cuál directriz estás siguiendo de esos 4 pastores que tienes? No, una persona debe tener un director espiritual, un solo pastor, quedarse con un pastor, pero 4 directrices, ¿cuál sigues? ¿Qué tal que te las den un consejo y te den 4 y las 4 diferentes? ¿Cuál vas a seguir? Segundo, escucha la voz del pastor. Vivimos en una época de la historia humana donde escuchar se hace bastante difícil, una tarea bastante difícil, y mucho más escuchar a Dios, ya que existe un ambiente lleno de mucho ruido. Los medios de comunicación, las plataformas sociales, entre otros, que van llenando nuestros espacios de mucho contenido. Eso nos distrae, no nos deja aprovechar el tiempo para escuchar la voz del pastor. La oveja reconocen la voz de Jesús, saben lo que Jesús enseña y cómo dirige el rebaño. De manera que la unidad será más fácil de lograr, de llegar a la meta, si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, que es el único pastor que sabe cómo dirigirnos. Jesús nos habla a través de muchas cosas. Él tiene 1000 formas de hablarnos. Nombraré una entre otras. Nos habla a través de su palabra, a través del magisterio de la iglesia, a través de los acontecimientos, a través de la creación, a través de los carismas, a través de la oración, a través de las personas, a través de la música. Nos está hablando a través de esta pandemia. ¿Y qué nos ha querido decir el Señor en medio de esta pandemia? Primero, estábamos destruyendo lo que Él con tanto amor ha creado. Segundo, estábamos muy alejados de la familia, que teníamos que volver a la familia. Segundo, que estábamos poniendo nuestros intereses, las cosas más importantes de nuestra vida, en el trabajo, en los bienes, más que en tus amores, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tus esposas. ¿Y en qué otras cosas tú tienes que mirar? Está hablando el Señor en medio de esta pandemia. Tercero, la oveja obedece a su pastor. Así como Jesús es obediente al Padre, nos pide que seamos obedientes a su palabra, seguir su mensaje, entregar nuestra vida libremente a Él, para luego recuperar esa vida mejorada, inmensamente mejorada. Esa tarea de obedecer, yo sé que no es tan fácil. Renovación. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tenemos que obedecer a nuestro párroco. Tenemos que obedecer a nuestro asesor.
tenemos que ser obedientes. La obediencia es una de las muestras que verdaderamente nosotros estamos haciendo las cosas bien. O sea, nosotros nos dicen, no hagamos eso, nos dicen nuestros pastores, y nosotros lo hacemos. Quiere decir que no somos obedientes, que lo que estamos haciendo no está bien. Cuarto, la oveja sigue al buen pastor. Sabemos que tenemos la libertad de seguirle o no hacerlo, porque Dios nos ha dado libertad. Pero quien recibe al Espíritu Santo no puede resistirse a pertenecer al rebaño de Jesús. Por esos cuidados y esas atenciones, el buen pastor tiene para ti y tiene para mí. Seguirle también supone un arduo camino, pero un camino que no recorrerás solo. El hecho de que tú estés en una comunidad carismática no quiere decir que tú no vas a tener más problemas en la vida. El hecho de que tú optaste por Jesús como tu único pastor no te asegura que no vas a tener problemas en la vida, no. Sino que en ese camino duro que vas a recorrer, Jesús va a estar contigo, que nunca te va a abandonar porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Recuerda que hay muchos lobos vestidos de oveja buscando a devorar. Por lo tanto, no te distraigas en el camino y no te alejes del rebaño, porque puede ser fácil, fácil para el lobo. Quinto, la oveja que cree al buen pastor. Creerle a Jesús es abandonarse en Él, es saber que Él te cuidará, te pastoreará y que no permitirá que te extravíes de su rebaño. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. Y el hombre no pone su confianza en aquel que no conoce, en aquel que no ama, mucho menos en aquel que no cree. Hermanos, es creer en tu interior que tú eres el Hijo amado de Dios, que te conoce y que está dispuesto a darlo todo por ti. Más ya te lo ha demostrado ahí en el Calvario, ahí en la cruz. Creer en el pastor es también tener la certeza que Él se quedó para ti, para mí y para muchos ahí en la Eucaristía, porque Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Es comprensible que a veces es difícil creer en las promesas, que si no palpamos no creemos, pero cuando te llegue esa tentación, pide lo que dice Marcos 9, 22, 24. Todo es posible para el que cree. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Sexta característica de las ovejas, hacer silencio interior y orar. Muchos tenemos miedo al silencio, por lo tanto, no son capaces de silenciar su entorno y mucho menos silenciar su interior. Recordemos que el silencio nos permite escuchar la voz del Señor y Él llamará por tu nombre. A mí una de las cosas que me preocupa mucho en la renovación es que la renovación no sabe hacer silencio. La renovación es, a veces hacemos mucha bulla y a veces hay que hacer ese silencio interior para escuchar
a nuestro pastor, para conocer la voluntad del pastor. Es necesario tener un momento de intimidad con el Señor, lejos de ruidos, lejos de ruidos exteriores e interiores, como nos dice Mateo 6:6. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él ahí te escuchará. Las ovejas tenemos que hacer silencio en tu oración personal, en tu oración comunitaria. Tienes que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Yo una vez le dije que conversando con un amigo, con una amiga, veíamos cómo la gente iba al Santísimo y que se llevaba una cantidad de libros para leerlos en el Santísimo. ¿En qué momento escuchas al Señor? Entonces no, es hacer silencio para escuchar al Señor. Es necesario e importante que el hombre haga un alto en sus ocupaciones de la vida y escuche al pastor. ¿Quieres conocer al buen pastor? Es necesario ir con Jesús, seguirle y quedarse con él como lo hicieron los primeros discípulos. Tener ese encuentro íntimo como el Señor, abrir el corazón para poderlo conocer. Juan Bautista le decía a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando iba pasando Jesús. Y dos de sus discípulos, Andrés y Juan, dejaron a Juan Bautista y siguieron a Jesús, se quedaron con él, entraron en intimidad con él, no lo abandonaron nunca más. Jesús es un amigo que está siempre ahí para ti y dejará que tú lo conozcas. Solo recuerda que para conocer a alguien debes compartir tiempo con él, compartir tus sentimientos, tus preocupaciones, tus alegrías. Te aseguro que si te das la oportunidad de conocer al Señor Jesús, a tu pastor, a tu único pastor, terminarás amándolo. El Señor te da todo y te ama infinitamente. Solo debes permitir conocerlo. Te aseguro que al conocerlo, lo amarás, lo seguirás y le servirás. Con esto terminamos nuestro tema del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me podrá faltar. Me guía por tranquilas aguas, nuevas fuerzas
sea tu nombre. Aleluya. Me has preparado un banquete frente a mis enemigos, perfume del que tú tienes en mi cabeza vertido. Mi copa se ha rebosado, me libras del enemigo, porque tu vara me guía, pues tú siempre vas conmigo. Tu bondad, tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Eres mi pastor, eres mi pastor, eres mi pastor. Yo tu oveja soy, Señor. Eres mi pastor, eres mi pastor, eres mi pastor. Yo tu oveja soy, Señor. Amadísimo Señor, damos gracias que somos ovejas de tu rebaño. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos cuida para que no nos falte nada. Porque tú eres, Señor, nuestro proveedor. Porque tú, Señor, eres ese buen pastor que siempre está pendiente de nuestra vida para que no nos desviemos del camino. Y si por algún momento nos desviamos, te suplicamos, Señor Jesús, que tú nos devuelvas al redil, porque queremos ser ovejas de tu rebaño, porque nosotros queremos siempre escuchar tu voz, porque nosotros queremos ser esas ovejas obedientes, porque nosotros queremos ser esas ovejas que te siguen, esas ovejas, Señor, que siempre están dispuestas a seguirte. Y por eso te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, porque eres tú esa puerta, ese pastor que nos conduce al Padre. Eres tú ese camino que nos lleva al Padre. Y por eso, Señor, te damos gracias, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, Señor, porque nosotros no estamos solos en la vida, porque tú caminas con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.